En el mundo religioso, hermanos, muchas personas, muchos líderes religiosos presentan la salvación de nuestro Dios como algo tan simple y tan sencillo de alcanzar. Algunos dicen: basta con que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya serás salvo tú y tu casa. Levanta las manos y permite que el Señor perdone tus pecados y ya serás salvo tú y tu casa. Algo muy simple se oye, algo sin ninguna complicación. Pero recordemos lo que le dijo la serpiente a Eva cuando le dijo: es cierto que Dios dijo que de todo árbol de huerto no comeréis de él. Y cuando Eva le corrige diciéndole: no, de todo árbol de huerto podemos comer, pero el que está en medio del huerto no podemos comer de él. El día que comamos de él moriremos. Y le dijo Satanás: no morirás. Es decir, siempre vas a estar salvo. A muchas personas se les hace creer que ya están salvos en algo tan simple y tan sencillo y nada complicado. Pero hermanos, ¿la salvación realmente será algo fácil? ¿Será algo sencillo? Ni aún nosotros, hermanos, que somos cristianos, que se nos esforzamos por hacer el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios, ni aún nosotros, hermanos, tenemos una salvación tan simple y tan sencilla o tan fácil de alcanzar. Precisamente, hermanos, planteamos esta pregunta: ¿por qué razón la salvación aún también para el justo es también tan complicada? ¿Es que acaso no debería ser lo contrario? ¿Que la salvación fuera fácil? El apóstol Pablo lo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí dice que el justo va a vivir, que es salvo. ¿Cuál es lo complicado de esto? ¿Qué es lo que hace complicada la salvación entonces? Decía el mismo apóstol Pedro, o el apóstol Pedro, allá en su primer carta, vaya conmigo a la escritura por favor, Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer versículos del 17 al 19. Primera de Pedro capítulo 4, vaya conmigo a la escritura, Primera de Pedro capítulo 4, del versículo del 17 al 19. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa. Porque es tiempo que el juicio, dice, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero dice el apóstol Pedro: si el justo con dificultad se salva. ¿Qué indica esto, hermanos? Que no solamente para aquel impío o pecador, que no solamente para aquel que decide ajenarse de la voluntad de nuestro Dios y que transgrede la ley de nuestro Dios, la salvación le es complicada, aún también para aquellos que han alcanzado la justificación de Dios también es complicada. Si nosotros, hermanos, realmente deseamos alcanzar algún día la salvación que nuestro Dios nos ha dado mediante nuestro Señor Jesucristo, óigalo bien, por favor, y no es para nadie en especial, recuerda, hermanos, es para todos nosotros la meditación. Todos nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente a lograr alcanzar la salvación. ¿No es que acaso no somos un cuerpo?
¿Es que acaso no somos familia? ¿Es que acaso no somos hermanos en la fe? Como hermanos, como familia, tenemos que ayudarnos mutuamente a alcanzar la salvación de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, en ocasiones, en vez de hacer eso, en ocasiones nosotros mismos nos estorbamos y nos complicamos más nuestra vida, y nos complicamos más la salvación. No sé, como en una ocasión me hablaron de una reflexión sobre unos cangrejos que estaban en unas tinas, en unos tinacos, y que su papá le dijo, ¿son iguales estos cangrejos? No, unos son de China y otros son de México. Y le decía el hijo al papá, ¿y cómo puedes tú saber que uno es de China y otro es de México si son iguales? Y dice, mira, es que las de China hacen el montoncito, se ayudan a hacer un montoncito y luego van saliendo, van escalando, y así se van ayudando y van saliendo. Y las mexicanas es lo contrario, hacen el montón, todas quieren salir al mismo tiempo, y la que ya va a lograr salir, la jalan las otras para abajo. Y así se mantienen abajo. Así somos los mexicanos, no creo, no todos, pero suele pasar, ¿no? La naturaleza de los cangrejos en ocasiones suele ser así. Y a veces nos pasa esto a nosotros, hermanos. En vez de ayudarnos mutuamente a alcanzar la salvación, a veces nos complicamos la vida. A veces nos complicamos la salvación, a veces como hermanos en la fe, o a veces en el matrimonio, mi hermana. Como matrimonios a veces nos complicamos la salvación. Entre padres e hijos, entre hijos y padres, nos complicamos la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cuando yo llegué a esta escritura y miré y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿por qué el justo hace de su salvación una complicidad? ¿Por qué la hace tan complicada? Porque mire, Dios dijo en su palabra, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya hizo lo suficiente, hermanos, para que la salvación fuese posible para toda la humanidad. Para eso envió a su Hijo, y su Hijo ya hizo todo lo posible también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es decir, en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, versículo 13 o 14. Nos ha dado de su Santo Espíritu también para que entendamos y discernamos la palabra de nuestro Dios. Nos ha dado todo lo suficiente para que nosotros alcancemos la salvación. Si ya Dios nos dio todo lo suficiente para que nosotros alcancemos la salvación, entonces ¿por qué la salvación es tan complicada? ¿Por qué razón? Y este es el propósito, mostrarle las razones del por qué, hermanos, nosotros nos complicamos la salvación nosotros mismos. Nosotros mismos. La razón por la cual el apóstol Pedro está diciendo que la salvación es complicada al principio, hermanos, es porque al igual que todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestro Dios. No solamente los de afuera van a ser juzgados, sino también aún nosotros, dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces démonos cuenta, hermanos, que también aún nuestras propias obras, nuestros propios hechos, nuestros propios pensamientos van a ser juzgados por nuestro Dios. Dicho en otras palabras, hermanos, si creemos que por el simple hecho de ser cristianos ya somos salvos, estamos completamente equivocados. No por el simple hecho de ser cristianos ya somos salvos. Si bien es cierto, hermanos, que la salvación no se gana con méritos propios, pero tampoco se gana sin hacer ningún sacrificio de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Si nuestro Dios, hermanos, ya nos dio todo lo suficiente para que podamos alcanzar la salvación sin ningún problema, ¿por qué entonces nosotros los justos
nos complicamos la salvación. ¿De qué manera nos complicamos la salvación? Mire el punto principal que está tratando el apóstol Pedro en esta carta. Tomando el contexto, hermanos, mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 8. Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 8 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no querráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por medio de esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es el problema que está planteando aquí, hermanos, el apóstol Pedro? Dice: basta ya, no más. Si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, tenemos que tener ese mismo sentir también, ese mismo deseo también de morir también nosotros en la carne. Matar todas esas concupiscencias, todos esos deseos desordenados, de los cuales nos está hablando el Señor precisamente ahí andando, dice, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, es decir, división de mente, desenfrenos, libertinaje, disolución, y os ultrajan. Es decir, hermanos, que si nosotros obedecimos al evangelio, fue para vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, y no para seguir una vida conforme a los deseos de la carne. Deseos que en ocasiones, hermanos, causan conflictos internos en el hogar cristiano, que vienen generando precisamente egoísmo, envidias, chismes, rencores, mentiras, adulterios, murmuraciones, hablar mal del uno cuando éste no está. A veces nosotros cometemos ese error precisamente. Yo conocí a una pareja, hermanos, o conozco una pareja, no digo su nombre por respeto, obviamente. Conozco una pareja que estos en los convivios familiares, bromeando, se hacía la burla uno del otro. El matrimonio se hacía burla uno del otro, y sin darse cuenta, esta pareja se estaba desacreditando del uno al otro ante la gente. Lo bueno fue que esta pareja reaccionó, se dio cuenta del daño que se estaba causando uno al otro, y dijeron: ¿sabes qué? Basta ya. No hagamos el ridículo ante la gente, ni nos estemos desacreditando el uno al otro. Porque las bromas, hermanos, de entre de broma y broma, la verdad se asoma y nos lastimamos. Y esto a veces es generado precisamente no solamente por vicios externos, hermanos, como lo que es el tabaco, el alcohol, las drogas, sino que también por malos hábitos en nuestra conducta. Y hermanos, esto obviamente genera pleito, división, contienda, a veces hasta rencor, envidia, rechazo. Y lejos de favorecer para nuestra salvación, ¿qué cree que lo que hace? Complica nuestra salvación. Si yo estoy en una situación así con mi esposa, que estoy en pleitesía constante con ella, hablo de ella ante todo el mundo, al orar yo a mi Padre Celestial, ¿qué es lo que me dice el Señor? Tus oraciones no llegan al techo, ni siquiera al techo.
Y lo mismo si ella habla de mí mal también. Entonces, démonos cuenta de la problemática que está pasando. Que por los deseos intensos en nuestro corazón, hermanos, esto genera precisamente una complicidad que lejos de ayudarnos a la salvación, nos está complicando más y más y nos estamos arrastrando, ¿sabe a dónde? Al infierno. Es por eso que el apóstol Pedro está diciendo: basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en esas cosas, no más. Y si Pedro está diciendo basta ya, esto indica, hermanos, que ellos estaban obrando de esa manera. Lejos de estarse facilitando la salvación, se la estaban complicando más y más, cuando deberían de estar ayudándose mutuamente, al pendiente siempre de cada uno de ellos, cuando deberían de estar más consagrados en la oración a nuestro Dios, cuando deberían de estarse amando cada día más y más en ellos, cuando el amor en nosotros, hermanos, debería de incrementarse más para la honra y gloria de nuestro Dios. Si nosotros hacemos esto, hermanos, nos vamos a ayudar mutuamente a la salvación. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos una familia. Y estamos para ayudarnos. Y no para condenarnos. Y no para lastimarnos. Si nosotros, hermanos, realmente deseamos facilitarnos la salvación y no complicarnos la más, tenemos que renunciar también a esas pasiones pecaminosas, como lo dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, tengamos eso en mente. En la carne dice: vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, dése cuenta, el tiempo que resta en la carne. Si nosotros nos hemos convertido al Señor, hermanos, es para que vivamos conforme a su voluntad. Y no para que vivamos conforme a nuestra propia voluntad. Si lo hacemos, démonos cuenta lo que esto va a generar entonces. Darle gusto a la carne. Darle gusto a la carne. Satisfacer a nuestros propios deseos. Sean sanos o insanos. Nos va a llevar a esto. Y esto va a generar, obviamente, hermanos, pleito y rencor entre nosotros mismos. Si nosotros como hermanos en la fe nos ayudamos a suplir nuestras necesidades espirituales, hermanos, velando y orando los unos para los otros, en amarnos más en el amor de Cristo, y no solamente en el amor carnal, hermanos, la salvación que es mutua, será fácil de alcanzarla. Fácil de alcanzarla. Lo vamos a facilitar más, hermanos, el camino a la salvación. Pero si estamos obrando en una forma contraria, si seguimos atados a nuestras pasiones pecaminosas, aborreciéndonos, menospreciándonos, murmurando, odiándonos, ¿seremos salvos de esta manera? Jamás. Es por eso que, de acuerdo a la Escritura, hermanos, la salvación se nos complica precisamente cuando obramos conforme a nuestros propios deseos, cuando obramos conforme a la carne y no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero también cuando tratamos de solucionar nuestra vida, nuestros problemas, de acuerdo a nuestro propio criterio o de acuerdo a nuestra propia mente y no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mire lo que dice la misma Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se da cuenta? Cuando una persona, hermanos, agota todos sus recursos para facilitar su bienestar en esta vida, en ocasiones se inclina hacia hacer lo malo. Si se da cuenta de que no puede más obrar bien y hacer un bien en su vida,
Pues lo único que va a ser, bueno, si no pude obtener lo que quería haciendo bien, pues lo voy a obtener haciendo lo malo. Recurre a lo malo. Esta actitud, hermano, lo único que demuestra es falta de fe, falta de convicción en nuestro Dios. Recuerde lo que dice el Señor en su palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros realmente confiamos plenamente en nuestro Dios, simple y sencillamente vamos a depositar su vida en sus manos, mi vida en sus manos, o la vida de cada uno en las manos de nuestro Dios. Y vamos a confiar en la providencia de nuestro Dios. Y vamos a esperar que Él nos premie, que Él nos ayude. Pero para eso Dios cuenta también con su pueblo, con usted y conmigo como hijos suyos, para ayudarnos mutuamente. Pero lo triste del asunto es de que no solamente los que no conocen a Dios, hermanos, obran de esa manera, recurriendo al mal, sino también aún los cristianos en ocasiones recurrimos a hacer el mal con tal de salir de nuestros problemas. Los hermanos de aquella disipación, los que se encontraban en Asia, en Ponto, en Galacia, en Macedonia, hermanos, en aquella región, en aquel tiempo había persecución también. Y démonos cuenta de que su vida, hermanos, no era nada favorable. Nosotros en ocasiones pasamos por problemas, ciertos problemas económicos, problemas morales, problemas laborales. Pasamos por ciertos problemas. Pero ¿sabe qué? Sus problemas y los míos no se pueden comparar en nada con los problemas de los primeros cristianos del primer siglo. Ellos ni siquiera podían tener algo estable, hermanos, porque había persecución. ¿Se imagina usted? En su trabajo sufre de racismo, tal vez, en un que otro punto, sufre de racismo. Pero en aquel tiempo sufrían constantemente racismo, discriminación total. Y sufrían, padecían por causa de la injusticia de los hombres. Ese es el punto que está tratando el apóstol Pedro aquí. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Lo triste del asunto, lo malo del asunto es de que muchos cristianos no estaban dispuestos a sufrir por causa de la palabra de nuestro Dios. No estaban dispuestos a sufrir por causa del evangelio del Señor. No estaban dispuestos a sufrir por causa de nuestro Dios. Y es por eso que recurrían a lo malo, al hecho de robar, al hecho, hermanos, de ser malhechores, al hecho de estarse entrometiéndose en lo ajeno. ¿Qué significa esto, entrometiéndose en lo ajeno? Participar en chismes, en dimes y diretes, en problemas ajenos también, cuando no debemos hacer eso. Pero démonos cuenta, hermanos, el punto, el problema. El hecho de que muchos de ellos se les complicara la vida y la salvación por las injusticias de los hombres, hermanos, esto no los justificaba delante de nuestro Dios. No lo justificaba. Pues si lo hacían, solamente estarían complicando la vida. No solamente eso, sino que aún algo peor todavía, se estaban complicando la salvación. Si ellos realmente deseaban facilitarse la salvación de nuestro Dios, tenían que ayudarse mutuamente a solucionar sus problemas. Ayudarse, hermanos. A veces sufrimos nosotros, hermanos, ha habido aquí hermanos que han sufrido por causa del trabajo. Ha habido hermanos que han sufrido por causa de enfermedad también. Y a veces hasta en algún momento solemos quejarnos, decirnos, nadie nos visita, nadie me habla, nadie piensa en mí. Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros? ¿Le hemos hablado a alguien? Porque no hemos sido los únicos que estamos en una situación así. ¿Qué hemos hecho nosotros?
Cuando hemos estado bien, ¿qué hemos hecho? Hemos pensado en los que han sido afligidos, en los que han estado atormentados, en los que han estado postrados en cama, en los que no han tenido un pan en su mesa. Hemos pensado en ellos, tan siquiera hemos orado por ellos. No, ¿verdad? A veces, lamentablemente, cuando estamos en abundancia, hermanos, nos olvidamos de los que están en escasez. Y es por eso, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros nos complicamos precisamente la salvación. Recuerde a los hermanos de Macedonia, ellos que aún en su abundante pobreza participaron en un donativo para ayudar a los hermanos que estaban en escasez, pasando por hambruna en Jerusalén. De su abundante pobreza, ¿de dónde sacaron entonces? Si prácticamente no tenían nada, ¿de dónde sacaron? Y si lo hacían, era porque dice que primero se dieron al Señor y luego después a los necesitados. Eso es ayudarnos, hermanos. Eso es querer ser salvos realmente. Si nosotros realmente amamos la salvación de nuestro Dios, hermanos, tenemos que amar la salvación de los otros también y pensar cómo ayudar. Por lo pronto en la oración. Y si está dentro de nuestras posibilidades también, aportar un poco para aquella hermana, aquel hermano que está pasando por problemas. Pero también decir, hey, yo no puedo ayudarte económicamente, pero sí puedo ayudarte con algún trabajo en particular. Gracias a Dios, aquí la congregación, hermanos, está contribuyendo una despensa alimenticia para la escuela de predicación. Ustedes vieron a unos hermanitos que están estudiando y que están teniendo problemas económicos. Si los hermanos no pueden cubrir su presupuesto mensual, hermanos, tienen que salirse de la escuela. Tienen que regresar a su lugar de origen. Aunque la escuela también se esfuerce en conseguirle el soporte económico suficiente para que ese matrimonio pueda estar ahí estudiando. Lo vimos que andan vendiendo tamales. Es decir, ellos no dejan de hacer su lucha. La despensa ahí está, hermanos, no ha avanzado, ya tiene mesa ahí. ¿Se da cuenta? Hay que hacer el bien, hermanos, porque así nos ayudamos en alcanzar la salvación de nuestro Dios. El pensar en nosotros, en mejorar nuestra relación como hermanos en la fe, el mejorar nuestra relación como esposos también, porque si su matrimonio no está bien, esto va a repercutir, es decir, va a afectar muy seriamente la obra y el desarrollo de la iglesia. Así como la sociedad está compuesta de núcleos familiares, así la iglesia también. Y lo que le afecta a usted, mi hermana, mi hermano, en su matrimonio, afecta a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Me pregunto, ¿acaso no es el cuerpo de Cristo? Si afecta al cuerpo de Cristo. Lo que a usted le duele, lo que a mí me duele, le duele al Señor. Si yo ofendo y lastimo a mi esposa, estoy ofendiendo a Cristo también, porque es mi consierva, es mi compañera, es mi cuerpo, es mi carne. Si la lastimo, me lastimo yo, pero también estoy lastimando a Cristo. ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto, hermanos? Cuando como matrimonio debemos de ayudarnos para alcanzar la salvación. Como hermanos en la fe deberíamos de ayudarnos en facilitarnos el camino para la salvación. Pero triste, lamentablemente, hermanos, a veces hacemos lo contrario. Dios pensó en la mujer como una ayuda idónea para el hombre. No solamente para procrear, no solamente para poder satisfacer sus necesidades sexuales en el matrimonio, sino también para ayudarle a la salvación de nuestro Dios. Y lo mismo también el hombre debe ser para con ella, una ayuda idónea. Ambos tienen que hacerlo. Y nosotros somos la iglesia, hermanos. Somos la esposa de Cristo. Y Cristo es nuestro esposo, hablando figurativamente. Y ambos tenemos que ayudarnos para alcanzar la salvación de nuestro Dios. Esforcémonos, hermanos. Si nosotros no deseamos complicarnos más la salvación de nuestro Dios, tenemos que ayudarnos mutuamente y no decepcionar a nuestro Dios. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Si realmente deseamos facilitarnos la salvación, hermanos,
Vamos a confiar más en nuestro Dios, ayudándonos mutuamente, respetándonos mutuamente, amándonos mutuamente. Si todos nos ayudamos mutuamente como hermanos en la fe, y quitar de entre nosotros las malas pasiones, los malos hábitos, la salvación de nosotros, hermanos, créanlo que nos será mucho más fácil de alcanzar. Pero si hacemos lo contrario, entonces vamos a entender el por qué el apóstol Pedro decía: si el justo con dificultad se salva, pues cuánta razón tenía en decir eso. Porque nosotros mismos nos complicamos la salvación. ¿Qué hacer a partir de este momento? Vamos a amarnos más, hermanos. Vamos a respetarnos más. Vamos a ayudarnos más. Porque realmente, aunque yo sea predicador, hermanos, aunque yo sea ministro, o aunque yo sea un anciano, yo también paso por problemas. El ver tanto espacio, a veces uno suele desanimarse. Pasamos por problemas. Mi esposa y yo también tenemos nuestros agarres bien bonitos, no se crea. Y tenemos que humillarnos y reconocer nuestras culpas y decirle: Jani, perdóname, te fallé. A veces andamos medio agüitadones, como dicen los jóvenes. Necesitamos las palabras de ánimo de nuestros hermanos. ¿Se imagina si yo me pusiera: ninguno de mis hermanos me habla a mí, nadie me echa porras, nadie me anima, nadie me habla? Pero ahí está el Señor. Dios está con usted, mi hermanita, mi hermano. ¿Qué más ayuda quiere que la presencia de nuestro Dios? Vamos a echarle ganas, hermanos. Vamos a animarnos los unos a los otros. Vamos a mostrarnos que realmente nos amamos, para hacerlo, hermanos, en espíritu y en verdad, como Dios lo desea. Y que era lo que así la salvación nos será mucho más fácil. Y si usted, mi amigo, mi amiga, realmente quiere alcanzar la salvación de nuestro Dios, permítale que Dios le ayude en su vida. Porque usted sola o solo no va a poder. Usted necesita la intervención de nuestro Dios en su vida. Para esto usted tiene que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Estar dispuesta o dispuesto a llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Para recibir el perdón de sus pecados. Y perseverar fiel a la doctrina del Señor. Si usted hace esto, con la ayuda de Dios, la salvación le será mucho más fácil y segura, sobre todo. Mientras entonamos una invitación, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para entonar este canto de salvación, el Hijo Pródigo. Ven, oh pródigo, ven.